Hola querido amigo, el día de hoy estamos estudiando la palabra de Dios como es original en este canal, ¿ok? Y hoy estudiaremos instruyendo a los discípulos, ¿ok? Una persona, ¿cuándo es un discípulo? Jesús nos dijo, ¿no? Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Predicando el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, es menester, ¿ok? Si Jesús nos enseñó a través de su ejemplo con sus discípulos, nosotros también debemos de hacer todo lo posible en nuestro entorno, sea pequeño o sea grande, ¿ok? Debemos de hacer todo lo posible, comenzando no por las personas que nosotros desconocemos, a pesar de que hay ocasiones en las cuales vemos a personas por una única vez, ¿ok? Como cuando tú viajas en un avión, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Y entonces es importante sembrar la palabra de Dios. Ok, no solamente con esas personas, sobre todo con las personas que están a nuestro alrededor, que son nuestros vecinos o nuestros mismos familiares. Ok, recuerda tú que nuestra vida es pasajera, ok, es pasajera. Las casas, los bloques, las cerámicas, todo lo que tú tengas, todo se queda, nadie se lleva nada. Y es por eso que Jesús quiere que nosotros busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas Él nos dará por añadidura. Y entonces yo quiero que tú seas optimista, confía en Dios. Recuerda que aquí estamos nosotros solo como como se dice, de viaje, ¿no? Hasta cuando Cristo venga y finalmente nosotros podamos llegar a casa, a nuestra verdadera casa, donde viviremos por toda la eternidad. Y es por ese motivo, ¿no?, que Jesús nos insta y nos instruye a aquel que se hizo discípulo de Jesús pueda también enseñar a otras personas lo que Él nos enseñó a nosotros. Y es una gran responsabilidad, pero también es un gran privilegio, ¿ok? Poder hablar a las personas del grande amor que Jesús ha hecho por ti, por mí y por el más vil pecador. Ok, Jesús vino por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, nos dirá también el apóstol Pablo. Ok, a la luz de esto, entonces, nosotros vamos a estudiar esto en dos etapas, ¿no? Ok, la primera es instruyendo a los discípulos, la parte 1, y la segunda parte lo estaré compartiendo con ustedes para el próximo sábado, ¿ok? Por ahora estamos estudiando este texto, pero es interesante, yo quiero concentrarme, ¿no? Yo quisiera que ustedes para esta semana busquen el libro de Marcos, el capítulo número 8, ¿ok? Marcos 8 y Marcos 9. Ustedes saben que en este trimestre estamos estudiando el Evangelio de Marcos, ¿ok? Ya hemos llegado al capítulo número 8, o sea que hemos llegado prácticamente a la mitad del capítulo. Ok, en la primera parte, se podría decir en la primera parte del Evangelio de Marcos, porque son 16 capítulos que tiene Marcos, ¿no? En la primera, o sea que desde el 1 hasta justo hasta hoy, hasta el 8, ok, hemos visto que el Evangelio se encarga de anunciarnos, ¿no?, la vida del Mesías, sus milagros, sus poderes, ¿ok? Todo eso. Pero ahora aquí hay una, como se podría decir, un cambio un poco radical, porque Jesús les coge y les pregunta en cierta ocasión y les dirá, ¿no? Ok, ¿quién dice la gente? Les dice eso a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ok, imagínense ya, nunca Jesús había preguntado antes de eso, nunca. Ahora que ya camina con sus discípulos, a aquellos que les ha invitado a pescar, pescadores de hombres, ¿se acuerdan ustedes, no? Dice, ellos dice, dejándolo todo, lo siguieron. Ok, entonces, ¿por qué? Porque Jesús les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Y entonces, ellos dejándolo todo, o sea, ahora estaban ya más de 3 años con Jesús, ok, siendo enseñados por este grande maestro, ¿verdad? Por el maestro por excelencia. Y entonces él ahora les coge y les dice a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo?
Y Jesús escucha la respuesta que ellos les dan, ¿no? Unos dicen que eres Moisés, otros dicen que eres Elías, otro algún profeta y así, ¿no? Ok. Pero ahora Jesús hace la misma pregunta, pero es una pregunta que se espera una respuesta y no una respuesta retórica, sino que es una pregunta a la cual Jesús espera que los discípulos, que una cosa es lo que la gente dice. Y recuerda tú, ok, recuerda, eso pasa en los pequeños barrios y también pasa, ¿qué cosa? En las grandes ciudades. A Jesús, ¿de qué no le han tratado? ¿De qué no le han dicho? Ok, yo tenía una enfermera, una de mis profesoras ahí en Chile, que ella me decía, ¿no? No somos una monedita de oro para caerle bien a toda la gente. Eso decía porque tenemos que tener paciencia para con los pacientes. Hagamos todo lo posible, ¿no? Por tratarles de la mejor manera, por hacer unos buenos tratamientos, colaborar bien en todo lo que tiene que ver con la farmacología, con el cuidado, ¿ok? Y entonces dice, pero aparte de eso, ustedes sepan, ¿no? Para algunos ustedes van a estar súper bien, para otros van a estar súper mal, ¿ok? Y van a encontrar ustedes, esa es la naturaleza humana, ¿ok? Quien por más que tú le haces un bien, te paga con un mal. ¿Quién del cual tú quieres cuidar de esta persona, pero esta persona te trata más mal a ti y bueno, y eso es muy terrible, es muy terrible. Y nosotros vamos a estudiar también en estos casos, ¿no? Jesús hizo todo lo posible por hacer el bien a todos los discípulos, pero sin embargo hubo uno ahí que lo traicionó, ¿ok? Y lo vendió. Des en cuenta ustedes, ¿no? Pero Jesús demostró mucho más amor, incluso a ese discípulo le mostró mucho más amor. ¿Ok? No es que Jesús hace excelencias, ¿no? O él escoge, o hace diferencia de persona. Pero Jesús, sabiendo todo, él trata con mayor amor, con mayor cuidado a las personas. Pero sin embargo, incluso esa persona cuando le iba a entregar, Jesús le dirá, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta ustedes, no? Entonces, ahora Jesús les coge y les pregunta, ok, la gente, ¿quién dice? Pero yo me espero una respuesta de ustedes. Y ustedes ahora, ustedes. Eso es lo que dice la gente. Pero ustedes que me han visto a mí hacer milagros, calmar el mar, resucitar muertos, estar ahí haciendo cosas poderosas, ¿no? ¿Quién soy yo para ustedes? Y entonces ahí Pedro, él alzará la voz y dirás, tú eres el Cristo, el Mesías, ¿verdad? Y entonces yo quisiera que cada uno de nosotros tenemos una imagen de Dios en nuestro corazón. ¿Ok? Y Dios quiere que tú, la imagen que lo tengas, sea una imagen a la luz de lo que la Escritura, lo que tú has estudiado en la palabra de Dios. ¿Ok? Y recuerda tú, yo por ejemplo tengo mi padre. Mi padre, bueno, ahora ya está descansando, ¿ok? Hasta el regreso de Jesucristo, ¿verdad? Pero mi padre, cuando yo escuchaba, ¿no? A mis primeros hermanos, yo soy el 10º, ¿ok? El último de 10. Pero cuando yo escuchaba a mis primeros hermanos, ¿no? Todas las anécdotas, las hazañas que han vivido con mi padre, para mí me parecía increíble. Digo, wow, ¿ok? Es otro papá, ¿ok? Porque yo le conocí a mi papá como un papá abuelito, como un papá ya ancianito, ¿ok? Entonces, pero para los otros, claro, mi padre estaba en la flor de la juventud, ¿no es cierto? Con su fuerza y nos cuentan, ¿no? Muchas cosas. Entonces, pero des en cuenta, somos hijos de un mismo padre y de una misma madre, ¿ok? Pero a pesar de ser de un mismo padre y de una misma madre, ¿ok? Mis primeros hermanos los conocen en forma diferente a cómo yo les conocí, ¿ok? Y sea para ellos también, ¿no? Porque nuestra vida es una escuela o es una universidad en la cual nosotros no nos graduamos nunca, ¿verdad? Nos graduamos solamente ya cuando morimos, se podría decir, ¿ok? Morimos, pero cada día es un crecimiento, ¿verdad? Es un crecimiento. Y cuando ya nosotros descansamos y hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo en el transcurrir de la etapa de cada una de nuestras vidas, vamos a sentir a veces duros golpes, las experiencias duras nos van amoldando, nos van favoreciendo también al enriquecimiento de nuestro carácter. Ok, vamos eh, meditando, reflexionando, ok, dejando aparte las cosas que nos hacen daño, tomando decisiones más certeras,
cosas para nuestro bien, para nuestra familia, sobre todo si tú ya llegas después, cuando uno es joven se cree Superman, ¿verdad? Ok, ser inmortal, creo, ¿verdad? Pero de pronto vas viendo, ¿no? Que la edad va avanzando y las personas ahí van siendo más conscientes, ¿no? Y las canas, ok, las canas, es por ese motivo que la Biblia nos dice que tenemos que tener respeto delante del anciano, ¿verdad? Por la experiencia, ellos han vivido más que nosotros y conocen mucho más que nosotros, ¿verdad? Pero también el sabio Salomón nos dice, yo te agradezco porque me has enseñado mucho más de los ancianos, porque hay gente anciana que ha sabido vivir su vida solamente en un solo contexto de vida, no han conocido de Dios, no han conocido de Jesús, y entonces espiritualmente se podría decir son niños, son niños. Y yo he conocido, ¿no? Gente anciana, pero que con pensamientos prácticamente infantiles, ok, con experiencias, sí, en diferentes ámbitos, en diferentes índoles, pero espiritualmente se podría decir niños, no tienen ese conocimiento de Dios. Y entonces es necesario, ¿no? Es necesario que las personas puedan conocer. Y es por eso que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Des en cuenta ustedes, por ejemplo, hubo un niñito pequeñito llamado Samuel en la Biblia, pequeñito, y él ya escuchó la voz de Dios, ¿no? Y ya desde pequeñito, sin saber reconocer todavía la voz de Dios, el sacerdote que estaba ahí le aconseja y le dice, mira, si es Dios quien te llama, y entonces tienes que decir, habla Señor que tu siervo oye. Habla, Señor, que tu siervo oye. Y entonces, para decir, ¿no? Que hay personas adultas que actúan como niños y personas que son niños, ¿ok? Que son un poco más maduras espiritualmente que las mismas personas adultas, ¿ok? Y de ese en cuando es cuando Jesús era niño mismo, ¿no? No por el hecho de ser Jesús, ¿ok? Recuerden ustedes que Él es 100% hombre y 100% Dios, ¿ok? Pero Él en el niño, ¿no? En la naturaleza humana, Él enseñaba a quienes, como niño, a los grandes maestros que estaba ahí, y les hacía preguntas, ¿no? O sea que era mucho más maduro, y la Biblia dice que ellos se admiraban de cómo Jesús a través de las preguntas les hacía, o sea, que pensar profundamente, ¿ok? A los misterios, a las cosas maravillosas, a las realidades que tiene la palabra de Dios. Y es por eso que yo te animo. Ya muchos grandes, elocuentes hombres, ¿no? Que han vivido en el pasado, nos dicen que es necesario, ¿no? Para el crecimiento moral, para el desarrollo de una buena sociedad, que los niños, las personas, todo mundo debería leer la escritura y ponerla en práctica, poner en práctica sus enseñamientos. Entonces, a la luz de esto, ok, cada uno de nosotros tiene una imagen, así como tienes tu imagen de tu padre como era, ok, te recuerdas de su infancia y todo lo demás, cada hijo tiene una imagen diferente. Y de igual manera, Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él como Él se presenta en su escritura. Pero como cada uno de nosotros tiene caracteres, temperamentos diferentes, a uno posiblemente le toca una parte más que el otro. Y es por eso que es lindo, ¿no? Que los evangelios que estamos estudiando nosotros, ¿no? Ahora estamos con el evangelio de Marcos. Por ejemplo, a Marcos, si ustedes van a ver a él es un evangelio muy directo, él va a lo que tiene que, si ustedes van a comparar, ¿no? Algunas anécdotas que vienen contadas también en otros episodios, ¿no? En otros capítulos, él, por ejemplo, va directo, los otros, en cambio, se paran, ¿no? A decir algunos detalles, que en cambio Marcos, él no, ¿entienden? Y esto es también parte del temperamento de una persona, ¿ok? Y eso es lindo, ¿no? Es lindo. Marcos a mí me encanta, estoy leyendo con mis hijos este evangelio y a ellos les encanta, ¿no? Les encanta. Yo les recomiendo que ustedes también hagan eso, ¿no? Ok, a la mañana, ok, antes de irse a la escuelita, si ustedes tienen tiempo, ok, levántense y léanle un pequeño parágrafo. Hay subtítulos en la misma Biblia que viene identificando. Entonces, ustedes le leen y le van comentando, ¿no? Le van comentando. Ok, y en la noche, de igual forma, ustedes le leen antes de dormirse, ¿no? Mis hijos tienen esa bonita costumbre, no quieren dormirse sin que se les lea la historia de la Biblia, ¿no? Y eso es muy lindo, porque también a ti te exige después, cuando tú vas leyendo, te exige y dices, mira, qué hermoso, ¿no? Y vas aprendiendo tú mismo mucho más y vas siendo responsable con tus hijos. Y entonces ahora Jesús les coge y les dice, ¿quién soy yo para ti? Para ustedes, ¿quién soy yo? Ok, yo no sé, ok, yo no sé si tú te has hecho esa pregunta de Jesús, ok,
quién dice la gente que soy yo. Ok, algunos dicen, a mí no me interesa, ¿no?, lo que la gente dice. Pero yo creo que es necesario, ¿no? Es verdad. A veces la gente, ok, te critica de un modo o de otro modo, ¿no? Y a veces es bueno escuchar diferentes pareceres. Había una persona que decía, yo en realidad soy lo que soy cuando a un amigo mío le hago mi enemigo. Cuando mi amigo se hace mi enemigo, ahí me escupe todo lo que él piensa de mí. Mientras yo estoy, ¿qué cosa? Como amigo, ¿ok? Como amigo. Esos son los amigos que no son sinceros, ¿no? Mientras yo estoy como amigo de esta persona me trata bien y todo, pero cuando se vuelve mi enemigo, él comienza a escupir todo sobre mí, comienza a hablarme de un modo y comienza a decirme incluso hasta las cosas negativas y comienza a criticarme. Y así son, ¿no? Así son. Ok, y entonces yo quisiera, ¿no?, que tú tengas esos amigos que te aman en todo tiempo. Ok, Proverbios 17:17 dice, no, que el amigo ama en todo tiempo y es como un hermano en tiempo de angustias. Si tú tienes amigos, ok, si tú puedes contar con los dedos, al menos de una mano, ¿no?, tus verdaderos amigos, tenlos de esos amigos como un tesoro, como un tesoro. Sobre ellos tú puedes depositar tanta confianza, orar por ese amigo también, ok, es necesario porque somos seres humanos. Pero si tú tienes ese amigo, ¿no?, que te aconseja, que te guía por el bien, que te guía a cosas buenas, a no cometer el pecados, ¿ok? Porque hay esos amigos que empujan también a otros, ¿no? ¿Ok? Que presentan las tentaciones. Mejor apártate de ellos, ¿ok? Y tú vence siempre con el bien al mal. Busca personas que puedan hacerte crecer. Busca personas que sean superiores a ti, ¿ok? Con esas personas tú vas a crecer más aún, ¿no? Y trata de ser amigo de todos, ¿ok? Pero yo sé que hay amigos un poco más aferrados, un poco más íntimos, un poco más sinceros, ¿no? Con los cuales tú puedes, ¿qué cosas sabes? Puedes medir tu temperamento, puedes pedir consejos, ¿ok? Puedes compararte, puedes pedir ayuda, ¿no? Y eso es bueno, ¿ok? Entonces yo te recomiendo, pídele a Dios. Si no tienes amigos, la Biblia dice, si no tiene amigos, entonces muéstrate amigo tú. No esperas que las personas vengan a decirte, oye, puedo ser tu amigo. No, no. Hazte tú, muéstrate amigo de esta persona, ¿no? Y entonces verás que vas a aprender mucho, mucho de estas personas. Cada uno de nosotros, como te digo, en un contexto de vida es siempre superior, ¿no? En algo a cada uno de nosotros. Entonces, por eso es que hay que considerar a todos como superior a uno mismo. Es el principio del Evangelio. No vayas tú con tu autoorgullo diciendo, ay, no, es que yo tengo mi título, mi diploma, yo he estudiado cuántos años de universidad. Y yo he conocido ese tipo de gente así, ¿no? Que una vez que ya tener algunas cosas materiales o que ya tener qué cosa, algunos títulos honoríficos, ¿no? Entonces ahora a los amigos que eran, les comienzan a ver prácticamente de hombros para abajo, ¿verdad? Ok, oh, y eso es muy triste también, ¿no? Ese es el orgullo de las personas que nos lleva a eso. Tenemos que ser mansos, humildes de corazón, ¿ok? Y ayudar a estas personas también a prosperar, a progresar, ¿ok? En todo sentido. Yo espero que tú seas fuente de bendición para ellos también, para tus amigos, ¿no? Y entonces ahora Jesús coge y pregunta, ok, la gente, ¿quién dice que soy yo? Y ahora ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Entonces yo te recomiendo que tú al final de esta lección, tú puedas decir, Señor, ¿y tú quién eres para mí? Y que tú te hagas un autoexamen, un autoanálisis, ¿no? A la mitad del camino, porque Jesús aquí está hablando prácticamente a la mitad de los evangelios, ¿no? Ok, ya estaba terminando su ministerio, ¿no? Pero para ti, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Yo, por ejemplo, me he dado cuenta, tenía una imagen de Jesús diferente, ¿ok? Y miren, lo mismo que yo la acepté, ¿verdad? Y yo antes era muy, como se podría decir, casi como un dictador, ¿verdad? Que todo consideraba que la perfección y que Jesús castiga el pecado. Y bueno, me concentraba en textos bíblicos así. Pero cuando uno a través de la experiencia, la vida se cae, ok, ahí yo he reconocido un Dios que es más clemente, un Dios misericordioso, ok, porque cuando tú no caes
A veces nosotros caemos y a veces las caídas nuestras son caídas feas. Yo imagino, por ejemplo, al mismo rey David, ¿no? Ok, el rey David, un hombre con el corazón de Dios, lleno de fe, de fortaleza, que le dice a ese Goliat, ¿verdad? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, yo voy a ti en el nombre de Jesús que yo creo, ¿no? Y hoy mismo te cortaré la cabeza, ¿no? Ese Dios de David, ¿no? Un Dios guerrero, un Dios de justicia, un Dios que le das la seguridad de la victoria, ¿verdad? Y entonces, pero de pronto cuando él ya llegó a ser rey, ahora llegó ya a estar casado, ya tenía incluso hasta hijos, pero él traicionó y traicionó muy feo a su mejor amigo. Lo mató a su amigo por robarle a su esposa. Y ustedes van a leer el Salmo 51, que es un salmo que él escribió después de haber cometido este gran adulterio, ¿no? Y después que vino el profeta Natán a decir, mira, has hecho una cosa terrible, Dios me mostró, es terrible lo que has hecho tú, el rey David. Y ahí ustedes van a ver el Salmo 51, cómo él ahí, ¿no? Ok, se abre su corazón a Dios. Y ahí yo puedo ver a la luz de la bendita palabra de Dios, cómo David ahora, ¿no? Busca esa clemencia, ese perdón de Dios, ¿no? Se aferra a él. Y le ve, dice, mira, yo sin ti soy como mis huesos se carcomen, no me vuelvo débil. Ok, aunque si soy el rey, aunque si tengo riquezas, aunque si puedo hacer muchas cosas por el título que yo tengo, pero estoy perdido, ¿no? Yo sin ti, no, solo respiro, pero estoy muerto, ¿no? Dame ese, y qué lindo, ¿no? Cuando dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí, ok, quita esa tristeza que me agobia, ¿no? Devuélveme la alegría, la alegría. Qué hermoso eso. Ahí yo veo un Dios sanador, un Dios que restaura, un Dios compasivo. Y ahí Natán le dirá después, no, Dios ha perdonado tu pecado. Ese es el Dios clemente, el Dios maravilloso de la Escritura, ¿verdad? Entonces, aprendamos también de las otras personas, ¿no? ¿Cuál es la imagen? ¿Qué cosa es lo que más les ha llamado la atención? El Jesús de los evangelios, ¿ok? El Jesús de los evangelios. Y tú te vas a quedar admirado. Sería lindo, ¿no? Que tú puedas hacer un grupo, ¿ok? Y puedas preguntar en tu familia o en el grupo mientras estás estudiando, repasando las lecciones de la Biblia, ¿no? Puedes decir, oye, ¿y para ti quién es Jesús? Ok, solo esa pregunta, por ejemplo, podría ser ya el resumen de un buen estudio para poder ver, ¿no? Los otros, ¿quién dicen que es Jesús para cada uno de ellos, ¿no? Uno le va a ver como un Jesús clemente, uno lo va a ver como un Jesús justiciero, uno lo va a ver como un Jesús de milagros, poderoso, otro lo va a ver como un Jesús compasivo, otro lo va a ver como un Jesús que hace incluso, ¿qué cosa? Que da referencias claras o desafíos a las personas que quieren incluso hasta acusarle, matarle, ¿ok? Un Jesús que conoce los pensamientos, un Jesús que discierne el corazón, que sabe todo, un Jesús que hace preguntas retóricas, un Jesús, ok, y mira, y tú vas a enriquecerte más, ¿no? A enriquecerte más, ¿ok? Y entonces yo te animo que esta lección tú lo hagas de ese modo, ¿no? Entonces, ¿quién es Jesús para ti? Vamos a ver en Marcos, el capítulo 8, del 22 al 30, la palabra de Dios nos dice. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy?
Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto a ninguno, a ninguno. Ok, aquí vemos en Marcos 8, ¿no? Esta historia de este ciego. Aquí como que parece que es una pregunta. Yo recuerdo cuando recién estaba estudiando la Biblia, digo, parece que Jesús aquí no, como que le falta poder, como que, ¿por qué es en esta ocasión él tiene que por 2 veces, ¿no? Intervenir, o sea, que hacer una acción? Porque le coja a este ciego y la primera vez le dice, ¿ves algo? Y él dice, veo a los hombres, ¿no? Que caminan como árboles, pero veo, no los identifico bien. Y de ahí nuevamente se requiere el intervento una segunda vez de Jesús. Entonces yo me pongo a pensar y digo, pero ¿cómo? Si Jesús a otros ciegos, ¿no? Ustedes ven a uno que incluso era ciego de nacimiento, ¿no? Que le coge y le pone el lodo en los ojos y le dice, ve y lávate al estanque de Siloé. Y qué poder, ¿no? Después de este hombre fue, se lavó y ya estaba sano. Otro, en cambio, que también, qué cosa, ¿sí? El ciego Bartimeo, ¿verdad? El que gritó, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? Y como gritaba más y la gente decía, está callado, cállate, cállate. Pero él sabía que era la única posibilidad, el único chance que tenía, ¿ok? Que en ese momento, si lo dejaba pasar, se acababa para siempre esa esperanza, ¿no? A veces pasa así, ¿ok? Pasa así. Y por eso que no tienes que dejar para mañana. Si Jesús pasa y hoy día Jesús, por medio de este video, te está llamando a ti, tú ese rato, dile, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El ciego Bartimeo, cuando escuchó qué cosa, que Jesús le dice, tráele para acá, ¿no? Y entonces él dice que dejando su capa, ese es lo lindo, ¿no? Esa dejar la capa es un bonito sentimiento también de un símbolo, ¿no? Que yo me rindo a ti, suelto mi capa, suelto todo lo que tengo, me aferro solamente por fe, aunque si no te veo, yo me aferro a tu palabra y me voy a ti, ¿no? Y ahí Jesús se acerca y le sana sus ojos, ¿verdad? Le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué puede hacer? ¿Qué quiere? Porque hay algunos que son ciegos, pero no quieren ser curados, ¿verdad? Ya eso es algunos incluso lo usan en una forma ya de trabajo, ¿verdad? Algunos problemas físicos. Y a través de eso se podría decir, ¿no? Quieren ganar la compasión de la gente y piden dinero, piden ofrendas, piden limosnas, ¿ok? A través de esas dificultades que tienen, ¿verdad? Por eso es que Jesús pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y entonces este ciego le dijo, yo quiero ver, quiero recuperar la vista. Entonces, como él lo dijo así, entonces Jesús ahora con respeto le coge, después de hacerle la pregunta, le sana, le cura a esta persona. Y una vez que le sana, entonces vemos que Dios, ¿no? Tiene este poder para resucitar enfermos, levantar qué cosa, muertos. Pero aquí, esta es un Sondergut. Un Sondergut es, o sea, que es una única historia que viene relatada en ese evangelio. No se repite esa historia en los otros evangelios, ¿ok? Es una historia singular, ¿ok? Y estos Sondergut o historia singular, ¿no? Ok, usted va a encontrar en muchos evangelios que hay historias que solamente ellos lo cuentan. Ellos lo cuentan. Y entonces, en este Marcos, ¿no? Aquí, como les digo, es el único milagro que requiere 2 acciones para producir una salud perfecta. Y entonces la pregunta sería, ¿no? ¿Por qué Jesús tuvo que tocarlo 2 veces? ¿Por qué? Ok, yo diría, y estoy de acuerdo con lo que estoy también leyendo, ¿no? Que esta es una parábola actuada, o sea, una parábola en acción. Jesús contaba muchas parábolas, ¿no? Pero esta parábola es una parábola en acción, una parábola por medio de la cual él quiere enseñar a sus discípulos, ¿ok? Que tienen que tener esta percepción ellos que al inicio no lo van a conocer bien, ¿ok? Pero que poco a poco, mientras más conviven con Jesús, van a tener una idea más clara de quién es Jesús. Y es por eso que después Jesús, sucesivamente después de este milagro, les preguntará, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahora ustedes, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Quién soy yo? Ustedes ya hemos estudiado también la historia, ¿no? Que cuando Jesús coge mientras estaba cansado en la barca, ¿no? Ellos, por ejemplo, ahí no le conocían a un Jesús que pueda hacer ese poderoso milagro, ¿verdad? Ok, y le dijeron, levántate, dormilón, ¿no ves que estamos muriéndonos aquí? Tú sigues durmiendo. Pero ¿a qué querían que se levante?
simplemente quería que se levante a sacar el agua de la barca, porque la barca se estaba hundiendo. Entonces, y Jesús ahora, en ese momento que se levanta, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús coge y en ese momento dice, calla, enmudece. Y me gusta, ¿no? Esta parte cuando los discípulos escuchan esa voz y en el temor, el miedo, ese grito que tenían de susto, ¿no? Cuando tú te asustas y no sé, ese grito de susto es terrible, sobre todo si es un susto de miedo, de angustia, de desesperación. Cuando le dijeron a Jesús, levántate, ¿no? Porque nos estamos muriendo, ayúdanos, porque ahí, esa era la última noche para ellos, la última noche. Pero sin embargo, cuando Jesús se levantó, ok, eso es lo importante, tener a Jesús en nuestra barca, tener a Jesús en nuestra vida. Y cuando tú vengan las tormentas, vengan, dile, Señor, levanta, levanta, resplandece, habla. Ok, tú que ya le conoces, ¿no? Que Dios es poderoso. Y en ese momento Jesús hace calmar esas dificultades, esas guerras, esas angustias, ¿no? Ok, y te da paz. Dice que ese mar que estaba tan embravecido ahora se hace una gran bonanza, una gran tranquilidad. Las nubes se retiraron, ellos pudieron ver la luna, las estrellas. Eso hizo una grande paz. Y en ese momento de grande paz, ¿qué es lo que sucede? En ese momento de grande paz, ellos dicen, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ok, miren ustedes, ¿quién es este? O sea que ellos ahí pudieron reconocer a Jesús en otra forma, ok, ahí le pudieron reconocer más, ok, diciendo, este es nuestro Dios poderoso, ok, que incluso el mar y el viento le obedecen a su voz, ok, el canto que decía, no, los vientos, las ondas oirán su voz, haya paz, calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla do va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple su voluntad, haya paz, haya paz. Invítale entonces tú a este Jesús, ¿no? A este Jesús, a que Él haga este milagro en tu vida, ¿verdad? Entonces, tú recuerda, lo vas a conocer más y más a Jesús por medio de su palabra, ok, lo vas a conocer mientras vas avanzando también más en el tiempo. Y tú te vas a parecer más también a Él y vas a tener misericordia por los pecadores, ok, así como Jesús tenía misericordia para con él, ¿verdad? Ahora vamos a ver en Marcos, el capítulo 8, del 31 al 38. Les leo, dice así. Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. Esto se lo dijo con toda franqueza, pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Entonces Jesús se volvió a ver a los 12, a los discípulos, y reprendió a Pedro. Le dijo, aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Okay? Miren, qué hermoso aquí, ¿verdad? Jesús, como les dije, ya les había invitado hace algunos años atrás a los discípulos, les invitó a ser pescadores de hombres. Ahora que están ya caminando con Él, Jesús les pregunta, ¿quién soy yo para ustedes? Y ahora Jesús les coge y les dice, muy bien, ahora que ustedes me reconocen a mí, ¿no? Como el Cristo, el Mesías, ¿verdad? Ok, el Emmanuel, el que yo, el que vine a morir por ustedes, ¿verdad?
Yo les voy a decir algo y quiero que les quede bien claro, que el costo por seguirme para muchos de ustedes va a ser mucho. Y yo les pido, ¿no? Que hay un costo, pero ustedes, miren cómo es esta situación de la vida, ¿no? El que quiere, esta es una paradoja, ¿no? El que quiere ganar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mi causa, dice Jesús, o por el Evangelio, la salvará. Yo te animo entonces a que tú puedas dejar en segundo lugar todo lo que tiene que ver el aspecto material. ¿Ok? No con eso quiero decir que seas un irresponsable, no tampoco, pero quiero tú, por eso que Jesús dice, mira las aves del cielo. ¿Ok? No trabajan, no, y no ciegan, pero sin embargo Dios las alimenta. ¿Ok? Con eso no quiere decir que ustedes van a ser ociosos y no van a trabajar. ¿Ok? Toca encontrar un equilibrio. Es por eso que la Biblia es una espada de doble filo, ¿verdad? ¿Ok? Si yo voy con ese mensaje, por ejemplo, en unas culturas donde veo a la gente que solamente pasa en las hamacas frente al mar, ¿no? Y se reposan 6 días a la semana. Y si trabajan, trabajan un día a la semana, ¿no? Entonces, hacen al contrario. A esta gente yo tengo que irles a decir, mira, Jesús dice que hay que trabajar 6 días y un día hay que reposarse, ¿ok? Porque el trabajo te da dignidad. El que no trabaja tampoco coma, nos dice el Evangelio, ¿verdad? O sea que hay que ser responsables para con las familias, ¿ok? Y eso les digo también porque conozco culturas en las cuales los padres van y gastan, ¿ok? En las borracheras, en cosas así, son muy irresponsables, ¿verdad? Para con su familia, muy irresponsables, gastan el dinero en lo que no es pan. ¿Ok? Y entonces ahí está, ¿no? La vanidad, el orgullo, ¿ok? La complacencia propia, ¿verdad? Entonces tienes que aprender a ser varón, ¿ok? Bien puestos sus pantalones y a decir, yo prometí amarle a mi esposa, ¿ok? O a mi esposo en las buenas y en las malas, ¿verdad? ¿Ok? En la salud, en la enfermedad. Voy a cumplir esa misión, ¿ok? Y voy a amarle y voy a demostrar, no solamente con palabras, sino en hechos y en verdad. Y comienza a ser responsable, ¿ok? Comienza a administrar bien el factor también económico, el dinero. Comienza a devolver a Dios lo que es de Dios y sabe que va a recibir bendiciones de parte de Dios. El libro de Malaquías nos dice, no, ponedme a prueba en esto, dice Jehová, si yo no os derramaré bendiciones, ¿no? De los cielos, ¿ok? Dios está dispuesto, pero tú no tienes que ser ladrón, no tienes que robarle la parte que le corresponde a Dios. Tú tienes que devolverle a Dios. ¿Ok? Y eso no te lo digo porque me lo vas a dar a mí. No. En ningún motivo yo no te pido a ti ni un solo centavo. ¿Ok? Pero sí te digo, en cualquier iglesia en la que tú estés, ahí devuelve tú qué cosa, ¿sí? A Dios lo que es de Dios. ¿Ok? Vamos a tener un tema sobre eso, ¿no? El secreto de la prosperidad, lo voy a llamar, ¿verdad? Porque Dios está dispuesto a prosperar. Pero Jesús también nos dirá, ¿ok? Nosotros quiere que seamos cabeza y no cola, que mejor prestemos y antes que estar pidiendo prestado, ¿ok? Que tengamos para dar antes que para pedir. Y bueno, Dios quiere nuestra prosperidad, ¿verdad? Pero a la vez Jesús nos dice, recuerden ustedes, que nosotros estamos aquí de pasaje, somos pasajeros solamente y tenemos que tener nuestra visión. Tenemos que vivir aquí, pero con nuestros ojos hacia lo alto, ¿verdad? Ok, esperando que Jesús regrese para verdaderamente irnos allá donde todo será eterno allá, ¿verdad? Ese es nuestro sueño. Y para eso Jesús dice, entonces no metas las raíces mucho en este mundo, no metas las raíces mucho. Busca primero el reino de Dios, ¿ok? Y Dios te va a proveer para tus necesidades. Él sabe lo que tú tienes necesidades, ¿verdad? La comida, el vestido, Él sabe cuáles son vuestras necesidades, ¿ok? Y entonces, aferrémonos a Él y recuerda tú, ¿no? Que es importante, muy importante saber que Dios tiene que estar en el primer lugar y en el último lugar de nuestras vidas. Dios, solo Dios, siempre. ¿Ok? Y entonces Él quiere, Él vino a morir por nosotros y nos quiere dar la salvación y la vida eterna. Pero nosotros no tenemos que negarlo. A veces lo negamos con nuestros hechos, con nuestras palabras. Y entonces yo te animo, ¿no? A que tú puedas reconsagrar tu vida a Dios y puedas decir, Señor, a veces yo me parezco valiente, así como Pedro, ¿no? Y digo, no te voy a dejar, sino que hasta el último. Todos te pueden abandonar, pero yo no te voy a dejar, ¿no?
Pero sin embargo, ¿qué cosa? Pedro, ok, lo conocía desde un punto de vista, pero después del miedo, cuando ya estaba frente al cuchillo, frente a la espada, frente a la lanza, ¿verdad? Ahí, frente a los soldados, ahí tuvo miedo. Cuando le dijeron, este también estaba con Jesús, tenemos que llevarle para matarle, ¿no? Y ahí él comenzó a negar. Negó y lo negó 3 veces, ¿no? Y Jesús lo había dicho, antes que el gallo cante, por tercera vez tú me habrás negado 3 veces. Y es verdad, él lo negó, pero ahí viene Pedro, ¿no? Y ahora sabe reconocer. Y miren ustedes, cuando una persona reconoce su pecado, reconoce su debilidad, se vuelve valiente, se vuelve fuerte. Él reconoció, hizo a diferencia de Judas, que simplemente a él, en lugar del arrepentimiento, él tuvo el remordimiento, el temor a las cosas que van a suceder. Entonces, ¿ahora qué hace? Fue y se ahorcó. ¿Ok? Y eso algunos hacen así, toman el suicidio como una respuesta, ¿no? Rápida, dicen, ¿verdad? ¿Ok? Pero no está bien. Tenemos que hacer lo que hizo Pedro. El apóstol Pedro, ¿qué hizo? Él reconoció que había hecho mal, que había negado a Jesús, que había hecho uno de los peores errores. ¿Ok? Yo no sé qué errores tú has cometido. ¿Ok? Pero no encuentre la solución en el suicidio. Ve a Jesús, cae de rodillas, así como lo hizo Pedro. ¿Ok? Una cosa es el remordimiento, otra cosa es el arrepentimiento. Y si no sabes arrepentirte, dile al mismo Jesús que Él, porque dice la Biblia que todo don perfecto viene de Dios. Pídele así con tus propias palabras. Dile, Señor, yo soy un hombre duro de corazón, una mujer dura de corazón. ¿Ok? Quebranta este corazón de piedra, ¿verdad? Quebranta. Y tú transfórmame en un corazón de carne. ¿Ok? Que vuelva a mí esa alegría que solo tu Santo Espíritu puede dar, ¿verdad? Y entonces yo contaré a todos los otros lo que tú has hecho conmigo y ellos se convertirán a ti. Qué hermoso, ¿no? Entonces yo te animo a que tú hagas como Pedro. Y Pedro cuando ya cayó, ahora él ya no estaba acusando a los demás, ¿verdad? Porque antes él había dicho, todos te van a negar, yo voy hasta la muerte contigo. Pero ahora que él le negó, estaba ahí, ¿no? Y se cumplió lo que Jesús le había dicho. Entonces ahí él pidió perdón, pidió perdón. Y ahora él, ese temor que él tenía por la muerte, ustedes van, ¿no? Ustedes saben la patrística que nos dice, ¿no? Nos menciona que prácticamente él después murió con la cabeza abajo, ¿verdad? Murió crucificado, ¿ok? Con la misma muerte. Y él dijo se cuenta, ¿ok? Las historias de lo que se lee, ¿no? Ok, que en la historia sucedió que mientras le llevaban a Pedro a crucificarlo, ya cuando era ancianito, ¿no? Porque así la misma Biblia recalca que Jesús dijo, ¿no? Cuando eras joven te ceñías tú solo, pero cuando serás viejo te llevarán donde tú no querías, no quieres, ok, pero tú sé valiente. Okay. Y ahora él, imagínense ahí, mientras le iban a crucificar, así como a Jesús, él dice, yo no soy digno de morir como murió mi maestro. Y entonces ahí en forma irónica, en forma de burla, el soldado le ha dicho, entonces no te preocupes. Entonces le han clavado con la cabeza abajo, ¿no? Le crucificaron así. Y así murió Pedro, pero ahora murió valientemente. Ahora ya no estuvo corriendo, no estuvo escapando, ¿verdad? Eso es lo que Jesús quiere de nosotros, ¿verdad? Quiere esa valentía hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y cuando nosotros estemos en el cielo, todas las personas que han dado su propia vida, ¿ok? Nosotros los vamos a encontrar y ellos van a decir allá, mira, aunque si yo di mi propia vida allá y a mí me hicieron esto, es poco lo que yo di para todo lo que yo he recibido acá en el reino de los cielos. Y se van a quedar admirados. Y si tuvieran que volver, qué cosa así, nuevamente a nacer en esta tierra, claro, eso ya no va a suceder, pero si tuvieran que volver, ellos van a decir, yo haría lo mismo, si tengo que dar mi vida por Jesús, lo haría, y ahora con mayor razón que conozco el gran amor y las sorpresas que Dios tiene para con nosotros. Entonces tú no te dejes de engañar, no te dejes de engañar por los bienes, por las cosas, por los títulos, no te dejes de engañar. Todas estas cosas son pasajeras y nos llega la muerte así de golpe a veces y ya no nos da ni la oportunidad de decir, Dios mío, perdóname. No, este es el momento en el que tú tienes que caer de rodillas y decir, Señor, quítame ese corazón orgulloso que tengo. Ayúdame a ser manso, humilde de corazón. Ayúdame a apoyar qué cosa tu obra en todo lugar. Ayúdame a que yo sea un buen administrador. Ayúdame yo a amarle a mi familia, a amarle a mi esposa, a amarle a mis hijos. Ayúdame, Señor, a ser un buen padre de familia y también a ser un buen hijo para con mis padres, que no sea ingrato, ¿ok? Que cuide de ellos. Y bueno, que Dios te bendiga, que Dios te ayude, ¿no? Ok, vamos a leer en Marcos capítulo 9, del 30 al 41. Miren lo que pasa acá. Dice,
Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero, o sea que el último, ¿no? El último de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto que a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Ok? Aquí vemos, ¿no? Cómo las personas de estos discípulos son como aquellos niñitos. ¿Ok? Ustedes han visto aquellos hijos que, que quieren esconder sus errores, ¿verdad? Porque justo fueron sorprendidos en el momento del acto, en el momento que están cometiendo los errores, ¿no? Como cuando aquel niño está comiendo sus dulces y tiene toda la cara manchadita de dulces y esconde sus manitas de atrás y tú le dices: ¿estás comiendo dulces? Y él dice: no, no estoy comiendo dulces. Pero ya está, qué cosa, la cara revela, ¿verdad? Todo. Y bueno, y entonces estos discípulos también estaban así. Okay. Jesús les había dicho: miren, mi misión como Mesías, como ustedes me conocen a mí, yo tengo que pagar, la vida por ustedes. O sea que a Jesús, recuerden ustedes, a Jesús nadie le quitó la vida. No fue la tiranía, ¿no? o la cobardía, la tiranía de los líderes religiosos, o la cobardía de Pilato, ¿ok? O quién, o la traición de Judas Iscariote, o de Ananías, de Caifás, ¿ok? De Caifás, ¿ok? No fue eso lo que le quitó la vida, o la maldad de los romanos, los soldados romanos. No, Jesús, él no vino, ¿ok? Para que alguien cogiera y le matara. Él vino para donar su vida, ¿ok? Recuerda tú que Él vino para darte la vida eterna a ti, pero por medio de su muerte. A Él nadie le quitó la vida, ¿ok? Fue el amor que Él tuvo por ti y por mí lo que hizo que Él regalara su vida, por amor al más mal pecador que exista, ¿ok? Entonces, por eso es que Dios te da la oportunidad a ti. Por más malo que te consideres, Dios te da la oportunidad. Y no hay ninguna persona, ¿ok?, que acercándose a Jesús y le diga: Señor, perdóname. Jesús no puede no perdonar, porque Él nos ama a nosotros con un amor eterno, con un amor eterno. Y es por eso que Él nos prolonga su misericordia, ¿ok? Y no puede, cuando ve a un hijo pecador que viene y le dice: Señor, perdóname, necesito que tú me transformes, me cambies. Él en ese momento, ahí a tuya, no puede hacer nada, Él no puede hacer nada. Esa es la única arma que nosotros tenemos, de acercarnos a Él. Y Él, por más que Él es el Dios que todo lo puede, en ese caso Él no puede no perdonar. No puede no perdonar, ¿ok? Porque Él es clemente y misericordioso, ¿ok? Él perdona la maldad, ¿ok? Perdona la maldad. Y entonces, anda a Jesús, anda a Jesús. Y aquí estas personas cogen y entre ellos, imagínense, Jesús le dice: no, yo voy a ir a la cruz, les habla de ese ministerio, les dice qué cosa, que su misión es ser exaltado su gloria en la cruz para poder darnos vida eterna. Pero estos discípulos habían entendido otras cosas y ellos veían como un Mesías, en cambio acá terrenal, que
era glorificado aquí mismo, ¿entiende? Ya combatiendo batallas, sanando a los soldados, ok, enfermos, resucitando a los muertos, ok, multiplicando los panes para los grandes ejércitos. Eso le veían a él, ok. Y Jesús, esta gente no entiende, ¿verdad? No entiende. Y ahí entre ellos estaban pensando quién iba a ser el primero. Y entonces aquí está, ¿no? Jesús les enseña que en el mundo, el primero son las personas que vienen sentadas en las primeras filas, los que vienen llamados a las grandes, qué cosa, púlpitos, a los grandes lugares donde les exaltan, autoexaltan este orgullo. Y las personas, mientras más títulos reciben o más halagos reciben, más el ego se infla, ¿verdad? Ok. Y entonces, pero Jesús, él dice, si ustedes quieren ser los primeros allá arriba en el cielo, ustedes tienen que ser aquí los últimos, tienen que ser servidores. O sea que mientras tú tienes más títulos, aquí yo conozco gente aquí que tienen títulos verdaderamente que hay que sacarles del sombrero por toda la preparación, el trabajo que han hecho. Ok, yo conozco un médico, ¿no? Mientras hay otros médicos, que en el caso, por ejemplo, a mi hermana, ¿no? Le cogieron, le dijeron, mira, ya no podemos hacer nada, no te podemos dar ningún tipo de medicina. Y se burlaban ellos de un médico que existe, ¿no? Ahí. Y este es un médico de familia, yo no lo conozco muy bien, pero verdaderamente le felicito, ¿no? Por todo lo que ha hecho, un médico cristiano temeroso de Dios. Y él ha abandonado también incluso el grupo de médicos que tenía, porque él dice, no había honradez, ¿no? Había mucha maldad en el team de los médicos, ¿no? Algunos incluso dice, venía una persona con una pequeña gangrena que podía hasta ser curada, dice, no, un pie diabético o problemas así, y ellos rápido cortaban, sacaban riñones, sacaban hígado, así, y después iban a vender solo por tener sus carros, sus casas, enriquecerse así, dice, por medio de la maldad. Y entonces él abandonó todo esto, y ahora él, mientras se burlan muchos, ¿no? Diciendo, mira, tú que estás curando con ciertos sueros que él mismo prepara, van a traer acá del exterior, ok, pero le sana a la gente, ¿no? Y ahora esos médicos han tenido que agachar la cabeza y decir, verdaderamente sabe más que nosotros. Pero sin embargo, este hombre sanando, salvando a personas que los otros ya, por ellos ya hubiesen estado en el cementerio, ok, pero sin embargo es un médico que, mil respetos, ¿no? Mil respetos, ok, yo veo que es un médico humilde, un médico, ok, que atiende a la persona no solamente dándole fármacos para que regresen, sino diciéndoles cuál es la causa de la enfermedad. Ok, como prevención para decirle, mira, ustedes tienen que ir a la raíz del problema, ¿verdad? Y qué lindo, ¿no? Qué lindo. A mi hermana le sacó, se podría decir, de la tumba mismo, ¿no? Ok, ya estaba a punto de morir con el problema que tenía de salud y le sacó. Y no solamente una vez, algunas veces ya, por las alergias poderosas que tiene, ¿no? Y entonces, pero bueno, gracias a Dios. Ok, hay gente así, hay gente así. Entonces tú, si eres más preparado, si eres más educado, más, no sé, ok, tienes más formación, Jesús dice, ponlo al servicio de Dios y de la humanidad, ok, con un corazón humilde, sé manso y humilde de corazón, ¿no? Ok, hay un lindo doctor que también yo te recomiendo ver una película, ok, que se llama Manos Milagrosas, ¿no? Del doctor Ben Carson, ¿no? Ok, miren ustedes qué bonito, ¿no? Este doctor también es un doctor cristiano, ok, el cual fue la primera operación, ¿no? De dividir y todos los médicos, ninguno en el mundo, no había nadie que quería hacer una operación así, porque decían, se nos mueren las dos o una muere, y no queremos llevar ese peso de la conciencia, ¿no? Y este doctor ahí fue, habló con estos padres, ¿no? Es muy linda esa película. Anda a ver, ¿no? Manos Milagrosas del doctor Ben Carson. Muy, muy bonita esa película, ¿ok? Eso es para decirte, ¿no? Que hay gente que sabe, ha estudiado bastante, confía en Dios y hace cosas con honestidad y Dios se encarga de los demás, de lo demás. No, no seas inflado, ¿ok? Porque todo lo que sube después tiene que bajar, ¿verdad? Entonces tú sé manso y humilde, entonces Dios exaltará, ¿no? Tu mansedumbre, ¿ok? Y otra cosa importante es, en cambio, cuando ellos ya bajan, se podría decir, ¿no? De la montaña y ven a estos, a estos discípulos, ¿ok? 11 de ellos que estaban ahí
y querían ayudarle a este hombre que tenía el hijo endemoniado, ¿no? Y este problema del endemoniado, ok, ahora les voy a decir así en general, pero voy a concentrarme más porque estoy preparando un tema sobre esto, ok, sobre cómo el diablo, ok, a través, ya les puse uno de los capítulos, ¿no? Se llama el satanismo o el desenmascarado, ¿no? Ok. Yo te recomiendo el espiritismo desenmascarado, te recomiendo ver ese capítulo, pero voy a concentrarme más porque últimamente hay muchas cosas que están apareciendo, ¿ok? Y por lo cual yo te animo a que tú sigas viendo este canal y te agradezco, ¿no? Por compartirlo con otras personas porque saben que son fuente de la verdad y estoy citando la Biblia para que ustedes sepan, ¿no? De dónde estoy extrayendo estos enseñamientos, de la sola palabra de Dios. Entonces, yo te recomiendo, el diablo es tan astuto que él ha hecho pensar a la gente que para echarle fuera al demonio uno toca tener un título, no sé, ¿no? Ok, no sé cómo le llaman ustedes allá a las personas que sacan esos demonios, ¿no? Y entonces como que casi dice, hay una universidad solo para sacar demonios. No, Jesús dio la autoridad y él dice, mira, si tú eres mi discípulo, ¿no? En mi nombre tú echarás fuera a los demonios, ¿ok? Él da la autoridad. Entonces nosotros tenemos que saber, ¿no? ¿Cuáles son la armadura del cristiano? Y por medio de esa armadura, tú entonces cuando se te presente eso, ¿ok? Porque el diablo es así, él se presenta, ¿ok? De diferentes formas, de diferentes maneras, quiere hacer confundir a la gente y a algunos incluso les quiere hacer creer que él no existe, porque claro, si él te hace creer a ti que no existe, entonces tú eres perdido, estás perdido, porque la Biblia dice que nosotros tenemos una batalla, una lucha, ¿no? Que no es contra carne y sangre, o sea, que hay un enemigo. Y si tú vas a la guerra y dices, pero voy a una guerra, estamos en guerra, pero no hay enemigos, ¿ok? Entonces tú te confías. Y ese es el problema. Nuestra vida aquí, hasta cuando Jesús venga, va a ser ¿qué cosa? Una vida de guerra, una vida de guerra. El enemigo no va a querer que tú aceptes a Jesús y va a usar todos los medios y todos los modos y todas las personas posibles para alejarte de ti. Y tú, algunos de ellos, vas a tenerles que decirles, aléjate de mí, Satanás, porque me estás alejando de las cosas de Dios, ¿ok? Así le dirá Jesús a Pedro, ¿no? ¿Ok? Entonces yo te recomiendo, ¿no? Que seas valiente y por todas las cosas busques a Dios. Ya por eso dirá, no, Josué, ¿no? Ok, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si ustedes quieren servir a otros dioses, sigan a otros dioses. ¿Quieren seguir otras religiones? Sigan otras religiones. ¿Quieren seguir adorando qué cosas? Sus falsedades, sigan sus falsedades, ¿ok? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová nuestro Dios, ¿verdad? Yo he recibido, ok, muchas, o sea, visiones positivas, ¿no? Agradeciendo a Dios pero también he recibido algunas críticas, ok, pero son pocas las que he recibido, ¿no? Pero una de esas era propio que quería herirme, ¿no? Y entonces, pero yo le mencioné, le digo, mira, es menester, Dios es verdad, no podemos juzgar a nadie, ¿ok? Pero Dios en su misericordia quiere que las verdades sean dichas. Y por eso dice que debemos de juzgar con justo juicio, ¿ok? Eso es importante, ¿ok? Una cosa es juzgar propio para atacar, incriminar, hacer así racismos, hacer diferentes cosas, ¿no? ¿Cierto? Un grupo determinado, ¿ok? Pero ese no es mi objetivo. El objetivo de mi canal no es eso. Ok, no es eso. El objetivo de mi canal es que vayamos a todo el mundo a predicar el evangelio. Y en todo el mundo tú vas a encontrar todo tipo de gente. Algunos que creen unas cosas, pero que son terribles, que van contra la Biblia. Entonces, con amor uno hay que tratar de qué cosa? De presentar el evangelio de la salvación. Sé que algunos posiblemente van a sentirse más tocados que otros, porque la Biblia te lee a ti mismo, ¿ok? Te dice dónde está el problema y te dice, ¿ok? Cambia, ¿ok? No por tu forma de ser de cambiar, sino que anda, agárrate de Dios y Él producirá en ti el querer y el hacer por su buena voluntad, ¿ok? Porque nuestra voluntad nos lleva al mal, ¿ok? Nos lleva al mal. Nosotros queremos hacer lo malo, amamos hacer el mal y aborrecemos hacer lo bueno. Por eso que Jesús quiere que nosotros vayamos a Él y Él nos dará esas fuerzas para seguir, ¿qué cosa? Adelante. Entonces yo por eso le recomiendo esta parte de aquí del satanismo, ¿no? Del diablo, ¿ok? Vamos a estudiarlo en otra lección, pero por ahora anda a ver esto del espiritismo desenmascarado y que ya estoy diciendo algunas cosas de esas, ¿no? Ok, ahora ya para terminar, ahora sí, vamos a leer
El libro de Marcos, capítulo 9, del 42 al 50, nos dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echados al infierno. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Entonces aquí nosotros vemos, Dios está haciendo un llamado en el contexto general a que nosotros cuidemos. Ya en el Antiguo Testamento se hace mención, ¿no?, de las personas más afectadas. ¿Quiénes eran, no? Los huérfanos, las viudas, los extranjeros. Ellos eran los que más sufrían, ¿verdad? Entonces Dios dice que nosotros tenemos que estar al cuidado de estas personas y no tratarles mal, apoyarles en todo lo que se pueda, porque si tú de esa persona que ya tiene dificultades, en ese entonces esas personas tenían muchas dificultades, y si tú a esa persona aún le haces más dificultad, le haces más pesada la carga, entonces Dios dice, es mejor que te botes, dirá, en un lugar, te amarres una piedra de molino y te botes al fondo del mar, ¿verdad? Y entonces es importante, Dios tiene mucho a las personas que están en dificultad. Es más, Él mismo se identifica con esas personas. Por eso es que cuando Jesús regrese y dirá, no, a las ovejas, a las que han hecho el bien, dirá, bienvenidos, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Estuve enfermo y viniste a visitarme. Era forastero y vinisteis a cuidarme. Estaba desnudo y me cubriste. Estaba en los hospitales y vinisteis a mí. Estaba en las cárceles. Y bueno, y ahí menciona, ¿no? Y entonces las ovejas les dirán, pero ¿cuándo te hemos visto, Señor? ¿Cuándo? Nunca te hemos visto. Y Jesús dice, todo lo que habéis hecho a estos mis pequeñitos, me lo hicisteis a mí. Miren ustedes, Jesús se identifica con las personas necesitadas. O sea que si hay personas, imagínense, yo conozco personas ricas que han llegado a ser ricas solamente por la deshonestidad de ellos o aprovechándose de los trabajos de la gente pobre. Imagínense, esclavizar. La esclavitud moderna existe todavía. Y es por eso que yo te pido en el nombre de Jesucristo, ¿no?, que tú seas si eres un jefe, ¿no?, sea un jefe honrado, paga el salario que es, pones, como se dice, en regla, hazles trabajar honestamente y que también, que cosas así, reciban su salario con honestidad, sus pensiones en su vejez, cuida de ellos, por favor, no seas deshonesto, porque tú también eres de pasaje aquí, vas a morir, Dios te va a llamar todo esto en juicio, y si tú eres un trabajador también, sé un trabajador honesto, sincero, trabaja no al ojo del jefe, ¿verdad?, porque algunos trabajan solo al ojo del jefe. Si el jefe está, yo trabajo. Si el jefe no está, entonces yo me vuelvo un ladrón, ¿verdad? Un ladrón. Y entonces robo el tiempo, robo el dinero, yo robo tanto, ¿no? Entonces, por favor, yo te pido, sé un trabajador honesto, sincero. Y si tienes que descansar, incluso cuando venga tu jefe, el jefe va a ver el trabajo que tú has hecho. Estás cansado, descansa, Él tiene que reconocerte a ti por tu sinceridad, por tu transparencia, porque Jesús vive en ti y tú no puedes hacerle un mal a Él porque Dios vive en medio de Él. ¿Entiendes? Entonces, aquí Jesús quiere que nosotros cuidemos de estas personas. Y otra cosa es este texto. Menciona también, ¿no? Algunos aquí mencionan, dice, que existe el infierno, ¿no? El lago de fuego, Ustedes van a ver este lago de fuego. No existe este lago de fuego, ¿no? Este lago de fuego que nosotros decimos que el infierno, que van a durar las personas que si no se salvan van a vivir ahí quemadas por los siglos de los siglos y de los siglos. Es un tema que vamos a hablar de este tema también un día, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, sería un Dios
el más malvado que puede ser, ¿no? Un Dios injusto. ¿Cómo es que una persona que vive 100, 150 años, 200 años, pongamos, 500 años, 1000 años, pongamos ya para quienes han vivido así como Matusalén, ¿ok? Que ha vivido 969 años, ¿no? Que hagamos cuenta que haya sido el peor de los vil pecadores y ahora se va él, si es que no se salva, hagamos cuenta que si no se salva va a llegar allá y va a vivir quemándose por millones y millones y millones y millones de años, pagando los 1000 años que él ha vivido. Eso me parece injusto, ¿entiendes? Me parece injusto. Ok, entonces este fuego no es fuego en cuanto a la punición, al castigo, ok, esas cosas, sino es una consecuencia eterna en el sentido de que deja de existir ya para siempre, ok, una vez destruido se destruye y se acabó para siempre, ok, entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿no es cierto? En cuanto al fuego, lo eterno de él son sus consecuencias, no su fuego. Pero aquí Jesús nos está enseñando otra cosa y yo con esto termino, ¿verdad? La cosa que Jesús nos está enseñando es que tenemos que tomar en serio lo que es el pecado. Porque si dice, si tu ojo, si tu mano, si tu pie es ocasión de caer, córtala, sácala, acaba, ¿ok? Entonces, no es que en el cielo van a estar todos los ciegos, ¿ok? O gente sin ojos, gente sin mancas, no, ¿ok? Aquí Dios nos está diciendo la seriedad del pecado. Ok, la seriedad. Okay. Y entonces por ese motivo, cada uno de nosotros conoce cuál es nuestro talón de Aquiles o nuestros talones de Aquiles, ¿verdad? Ok, nuestras debilidades. Entonces, tú anda a Dios y dile, Señor, mira, ayúdame a botar esto, ayúdame a vencer estos pecados que yo estoy acariciando o que me he vuelto incluso un vicioso en eso, un adicto a estas cosas, ¿no es cierto? Ok. En tu nombre, por favor. Para algunos de la pornografía, para otros es lo que tiene que ver los diferentes tipos de vicios que hay, el alcohol, el cigarrillo, ¿ok? Y otras cosas, ¿no? Incluso en aspectos morales, ¿no? ¿Ok? Pídele a Dios, Él puede transformar tu corazón, ¿ok? Pero esto también es un llamado, sobre todo para aquellas instituciones religiosas que con esta, ¿cómo te podría decir, no? Es terrible, ¿no? Con esta arrogancia, ¿okay? Que existe en estas personas que dicen nosotros podemos cambiar la ley de Dios y lo hemos cambiado, hemos quitado algunos mandamientos, por ejemplo el segundo mandamiento han quitado, y ese yo veo que es el trabajo del mismo diablo. ¿Ok? ¿Por qué es el trabajo del mismo diablo? Porque la Biblia dice que el diablo peca desde el principio y aquel que practica el pecado es del diablo. O sea que, pero y ahora si tú vas a darte cuenta qué es el pecado, a la luz de la Biblia, algunos dicen el pecado es hacer lo malo, sí, pero ¿qué es el pecado? No, a la luz de la Biblia. A la luz de la Biblia dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es la infracción de la ley. Ok, o sea que la desobediencia de la ley. O sea, pero el diablo es astuto. Él dice, muy bien, yo quiero hacer pecar a la gente, pero ¿cómo le hago pecar de un modo que la gente vea que es una cosa buena, no? Entonces usa poderes religiosos para que por medio de ellos, o sea, se vayan a eliminar mandamientos, se vayan a eliminar. Ustedes saben los mandamientos de Dios dónde están. Anda y lee en Éxodo 20, vas a encontrar, ¿no? Lo único que Dios escribió de toda de toda la palabra, lo único que él escribió, 2 veces escribió, ¿ok? Escribió con su propio dedo en tablas de piedra, ¿ok? Es una santa ley, es justa, perfecta, bendita, eterna, es dada por Dios. Imagínate que tendrá no tiene qué cosa, será por toda la eternidad. Entonces yo te recomiendo a ti, ¿ok? Que tú tomes en serio esto, ¿ok? Y tú te aprendas estos 10 mandamientos y sepas que si tú transgredes cualquiera de esos mandamientos, tú estás cometiendo pecado. Tú no puedes estar ahí aferrándote a lo que te viene enseñado, sino aún así dice Jehová. Y si tú eres líder de una iglesia a la que tú sabes, ¿no? Que ahí en tu comunidad han sido cambiadas las leyes, o no se quiere obedecer todos los mandamientos, ¿no? Solamente 9, 8, 7,
¿ok? Entonces tú mejor aléjate de eso, aléjate en el nombre de Jesucristo, aléjate y busca la verdad, busca la verdad. Dios, Él tiene también su iglesia. La Biblia dice, yo tengo otras ovejas en otro redil, pero yo a ellas también las llamaré y vendrán. Pídele a Dios en oración, dile, Señor, yo quiero encontrar tu iglesia, una iglesia que obedezca, que ame, que observe tus mandamientos, porque es serio todo esto, ¿ok? Entonces, a la luz de esto, yo quiero felicitarte y decirte, sigue adelante, que Dios te bendiga, que Dios te proteja y te dé sabiduría para que tú seas valiente y sigas confiando en ese Señor que alza sus brazos poderosos y da la calma, da la paz, da la tranquilidad. Que Dios te bendiga, muchas gracias, ¿ok? Y sigue confiando en el Señor y te agradezco por tus oraciones, por este canal para que siga creciendo. Gracias por todo. Chao, chao.